Hola, mi nombre es Marcos Cosoy, soy profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz y en el video de hoy vamos a ver cómo se fabrica un picómetro. Recordamos que el picómetro es un adaptador que vamos a colocar en el multímetro para poder medir corriente pulsante. Es decir, por ejemplo, si queremos comprobar el funcionamiento de un sensor inductivo o un captor, vamos a tener que colocar un picómetro entre el multímetro y el elemento a medir. Este es el circuito que debemos realizar. Los componentes que vamos a utilizar son una plaquita experimental de 3×3, un condensador de 0,1 microfaradios por 630 volt, otro condensador de 0.047 microfaradios por 630 volt, de este vamos a utilizar 2 unidades, dos diodos BA159 o BA160 o FR107, un gabinete universal de control remoto y un juego de cables de multímetro. Vamos a comenzar con el armado del mismo. Los componentes deben quedar colocados del lado opuesto al lado que tiene la placa de cobre. Primero vamos a colocar el condensador de 0.1 microfaradios. Vamos a tener la precaución de dejar un espacio y no soldarlo al tope de la placa para poder doblar el componente para que entre dentro del gabinete. Luego vamos a colocar los diodos respetando la polaridad de los mismos. Tenemos que tener en cuenta que los diodos tienen polaridad, es decir, que la rayita del diodo tiene que coincidir con la raya de la punta de la flecha. Ahora vamos a colocar los diodos. Como los mismos tienen polaridad, hay que tener en cuenta que la raya que trae de marca el diodo tiene que coincidir con la punta de la flecha del circuito, en esa misma posición. Una vez colocados ambos diodos, habiendo respetado la polaridad de los mismos, vamos a proceder a colocar los condensadores. Para colocar los condensadores vamos a dejar un orificio libre y los vamos a colocar en el siguiente. En ese orificio libre es donde van a ir colocadas las clavijas que van a ir al multímetro. Una vez colocados todos los componentes, vamos a proceder a realizar el circuito eléctrico, para lo cual vamos a girar la placa y vamos a copiar exactamente el mismo circuito que vimos al principio del video. Una vez cortadas y dobladas las patas de cada componente, vamos a proceder a estañar las mismas con la pista para que quede el circuito armado.
Vamos a proceder a colocar los cables. El juego de cables vamos a cortarlo y estañar sus puntas para poder soldarlas en la placa. Vamos a tener el lado de las clavijas que va a quedar soldado entre la unión de los diodos y los condensadores, y el lado de las puntas, que es lo que va a quedar soldado del lado de los condensadores. Con las mismas vamos a realizar las respectivas mediciones. Primero pasamos los dos cables de las clavijas. Recomiendo realizar un nudo en los cables del lado interno del gabinete para evitar que con posibles tironeos de los cables se suelde la placa. La posición de los cables del lado de las puntas de medición no es importante, ya que vamos a medir corriente alterna, no así la posición del lado de las clavijas. Tenemos que tener en cuenta que si respetamos la polaridad de los diodos en el circuito, el cable negro que va a la clavija del multímetro tiene que ir soldado del lado del diodo externo de la placa, y el cable rojo que va a la clavija del multímetro tiene que ir soldado del lado del diodo interno. De esta forma estaríamos respetando la polaridad de los mismos. Una vez colocados los cables, procedemos a cerrar la caja. De esta forma queda finalizado nuestro picómetro. Vamos a proceder a probar el mismo. En este caso vamos a probar un sensor de tipo inductivo, es decir, un captor de moto, ¿sí? Si prestamos atención, los cables que vienen del captor es el cable azul con vivo blanco y el cable verde. Es decir, yo voy a medir tensión pico a pico entre estos dos cables. Primero voy a colocar el multímetro en la escala de 20 volt de tensión continua y voy a colocar las clavijas del multímetro como lo indican su posición. El negro en COM, y como voy a medir tensión, el rojo en la clavija de tensión. Es muy importante, siempre que van a medir con el picómetro, cortocircuitar las puntas del mismo para descargar los condensadores. Una vez colocadas las puntas, vamos a pasar un destornillador por el núcleo para que el sensor genere. De esta forma, por ejemplo, comprobamos el funcionamiento de un captor. En anteriores videos estuvimos viendo que se utilizaba este adaptador para comprobar el funcionamiento de la bobina de baja y también la descarga que realiza el CDI o el DSCDI en la bobina de alta. Esta fue otra presentación para ITCA TV, espero que les haya servido de utilidad, nos vemos en la próxima.